estamos esperando. Listo. Entonces, las preguntas, empecemos con las preguntas de Samuel. Entonces, todos los sistemas computacionales, por sus venas, por sus cables, viajan ceros y unos. Pero ya no se programan ceros y unos, no se programan con lenguajes de programación que nos permiten básicamente darle órdenes a estos elementos, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un SP32. Listo, este es un microcontrolador SP32, que es más potente que un Arduino. Y los PLCs que vamos a estar usando trabajan con un SP32 internamente. Listo. PLC significa controlador de lógica programable. Eso quiere decir que lo vamos a poder programar de alguna forma. Listo. Los microcontroladores como los procesadores, ambos reciben órdenes que son ceros y unos, pero esos ceros y unos son convertidos de un lenguaje de programación. De los primeros lenguajes de programación que todavía se usan en ciertas aplicaciones es Assembler, pero Assembler es una cosa bastante difícil de entender. Sí se escribe, digamos, con letras, pero es muy difícil de programar, ¿cierto? En los años 80 más o menos apareció lenguaje C. Apareció el lenguaje A, el lenguaje B, el lenguaje C, y de esos tres, el lenguaje C es el que sigue vivo. Y normalmente los microcontroladores se programan en C o en C++, que es simplemente C con más cositas agregadas. ¿Listo? Esos son lenguajes de alto nivel, pero que permiten hacer un manejo, como nos permiten manejar todas las cosas que tiene internamente un microcontrolador, ¿cierto? Esos lenguajes C, C++, Assembler, se tienen que compilar. Y compilar es básicamente traducir ese lenguaje en ceros y unos para que el microcontrolador lo entienda. ¿Listo? Muy diferente a lo que pasa con Python, donde Python es un lenguaje interpretado. Entonces, ¿qué pasa con los lenguajes interpretados? Él va a coger las líneas de códigos y va a leer la línea de código, va a decir, esto significa que yo debo hacer esto. Y va a hacerlo línea por línea. Y así sucesivamente. ¿Listo? MATLAB, Python son lenguajes interpretados. C es un lenguaje compilado. Entonces hay que escribir, darle compilar, esperar a que compile, probar. Si algo salió mal, toca volver a escribir, compilar y el proceso se repite. ¿Listo? Entonces, aquí en esta maqueta tenemos un ESP32 que nos va a permitir acercarnos al PLC y vamos a poder programar la lógica dentro del microcontrolador. ¿Listo? Muy bien. En esta maqueta, ¿cierto? Que es una maqueta que tiene unos semáforos, necesitamos alimentar la maqueta con ese conector. ¿Listo? Que es un conector de 5 voltios. Y el otro cable que vamos a necesitar usar es la conexión del Arduino al computador. Listo. Muy bien. Aquí tenemos el microcontrolador y acá tenemos una tarjeta, digamos, de conexiones eléctricas.
¿cierto? Hay ciertas conexiones eléctricas que necesitan resistencias, que son estas cositas pequeñas que hay acá, y estos cilindritos negros son unos condensadores. Entonces, los componentes que tiene esta maqueta necesitan esos componentes extra. Entonces, para no tenerlos por ahí flotando, se hizo esta tarjeta y se hace el cableado eléctrico. ¿Listo? Bien. ¿Qué más tenemos en esta maqueta? Por este lado vamos a tener unos LEDs que hacen de cuenta un semáforo. Tenemos unos sensores, que son sensores de luz, que tienen como esa imagen de serpiente arriba. Y tenemos unos pulsadores, ¿cierto? Que nos van a permitir eh, poder tener una interacción con el microcontrolador. ¿Listo? También hay una pantalla, pero esa pantalla no la vamos a usar el día de hoy. ¿Listo? ¿En qué se programa esto? Existen muchos programas, perdón, existen muchos software para hacer programación, pero nosotros vamos a utilizar el software de Arduino. ¿Listo? Yo estoy en la página de arduino.cc, pero no encontré el Arduino IDE. Aquí está el Arduino IDE, lo busco y acá pues acá lo encuentro, lo voy a dar descargar y me llevo a la página donde lo puedo descargar. Listo. Entonces voy a descargar el Arduino IDE, que es el Arduino 2.3.8. En este caso lo voy a descargar como un zip, porque yo ya lo tengo instalado. Entonces simplemente lo voy a descargar como un zip para que me quede, para no tener que instalarlo. Sobre todo en este computador yo no tengo permiso de administrador, entonces yo no lo podría instalar, ¿cierto? Y como zip es un portable, entonces no hay necesidad de tenerlo instalado. ¿Listo? Como quieran. Ahí lo descargamos. Si lo quieren descargar como instalador, bien. Si lo quieren descargar como zip, también funciona. ¿Listo? Eso es lo que nos va a permitir programar estos. Entra y programa. Exactamente. ¿Listo? Entonces, en este caso ya lo descargué. Lo voy a abrir. Y lo voy a extraer. En este caso, voy a buscar dónde instalarlo. Aquí voy a seleccionar la carpeta y en esta carpeta voy a poner Arduino 2.3.8 y lo voy a extraer. Esto yo simplemente lo estoy extrayendo en una carpeta. Esto lo tenemos que extraer del zip. Listo. Y lo conectamos a USB. Yo me estoy equivocando y para este SP32 lo conectamos a USB. Creo. Sí. Si no, ahorita lo cambiamos, pues, no hay problema. Listo. ¿Cómo así? ¿Qué cosa? Yo había traído 3 cables. Aquí está el otro. Yo traje 3 cables. Con las maquetas yo traje los 3 cables. Listo. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a estar utilizando el Arduino IDE, pero el Arduino necesita trabajar con el ESP32. Y para eso vamos a necesitar una
no una extensión, sino en las preferencias vamos a tener que meter este enlace para poder descargar la tarjeta. Listo. Como no es de Arduino específicamente, ahí está el 97%, entonces nos va a tocar traer las tarjetas del ESP32 al Arduino. Entonces ya les termino de descomprimir. ¿Listo? Entonces ahí debe aparecer Arduino ID y una vez esto está listo, aparece y acá está Arduino ID, lo abrimos. Listo. ¿Cuál? El link que hay que poner, vamos a buscarlo en Google. Pongamos ESP32, JSON o JSON y pones Arduino. Listo. ESP32 JSON, Arduino. Y de dónde sería el link. Me está pidiendo eso. Instálalo. Y ahí en Google aparece una página que se llama Random Nerds Tutorials. Tiene unos tutoriales de Arduino. Y aquí lo que vamos a necesitar es este enlace. Listo. Dentro de ahí la segunda opción debe aparecer el enlace. Ese. Listo. Ese enlace lo vamos a necesitar y lo vamos a usar dentro del Arduino. No hay que abrirlo, es simplemente copiar el enlace y en el Arduino, aquí cuando estemos dentro del Arduino, en preferencias, en File Preferences, Le doy el URL. hay adicional Bookmarks, Boards Manager, le agregas, le das OK y te vas a ir aquí a Boards y vas a buscar ESP32. Pero ok, sí, by Expressive Systems, el de abajo. Que cambia entre los dos. Que este es de marca Expressive, es una ESP32 de la marca Expressive. Y el otro, Arduino ESP32 Boards by Arduino, son ESP32 creados por la empresa Arduino. Esto, Arduino es una empresa, un hardware y un software. ¿Qué cosa? Listo. Nada. Entonces, en preferencias, aquí en el URL metimos la URL del ESP32. Le di OK. Y acá me paro aquí en Boards y busco ESP32. Esto. Aquí está la ESP32 de Arduino, que no es la que necesitamos, nosotros necesitamos la de Expressive System. Yo tengo instalada una versión que es la 3.3.3, ustedes instalen la más actual, si es que nos deja. Bueno, normalmente aparece vacío, nos aparece así. Listo. Ahí, eso toma un ratico instalar el ESP32, las tarjetas de ESP32, pero les voy a explicar un poquito el código. Listo, en este código que tenemos dos funciones. Bueno, dentro del lenguaje de programación C existen dos formas de referirnos a las funciones. Si una función retorna, es una función. Si la función no retorna, se conoce como una subrutina. ¿Listo?
retornan funciones, no retornan subrutina. Sí, pero eso es solamente como definiciones, pero finalmente las dos son, la estructura es la misma. ¿Listo? Solo que las subrutinas tienen aquí en la parte de adelante tienen algo que es el void. ¿Listo? El void es básicamente no retorna, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos una función que retorne algo, tendríamos que cambiar el tipo por el tipo de dato que queremos que retorne. ¿Listo? ¿Qué datos existen? Existen el booleano, el entero, el flotante y el carácter. ¿Listo? ¿Qué es un booleano? ¿Qué creen ustedes que es un booleano? ¿Cómo? Verdadero o falso, ¿cierto? Entonces guarda un bit, verdadero o falso. Luego tenemos los enteros, que guardan números enteros. El flotante guarda decimales. Y el carácter guarda letras. ¿Listo? Esas son las variables por defecto que existen. Existen otras variables como el string. Por ejemplo, ahí no lo detecta porque vamos a editar una librería que nos permita trabajar con string. Eso, el string sí es una cadena de caracteres, pero nosotros vamos a trabajar con estas variables. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, ¿ya les descargó? No, nada. Entonces, voy a hacer un primer código. Para esta maqueta que tenemos acá, me voy a ir a... No borra eso. no, ya les voy a mostrar. Aquí hay dos subrutinas. Hay una subrutina llamada setup y hay una subrutina llamada loop. Esto, el microcontrolador hace esas dos cosas, o digamos que todos los microcontroladores tienen principalmente esas dos funciones. ¿Listo? El setup es una subrutina que corre una vez al inicio, cuando uno enciende el microcontrolador, solo corre una vez cuando se inicia el microcontrolador se inicia porque uno lo alimenta o porque uno lo resetea. ¿Listo? Y él se puede autorresetear también. ¿Listo? Y el loop es una rutina que corre todo el tiempo. Entonces, corre todas las órdenes que le pongamos, las va a ejecutar, cuando termina, vuelve y empieza y las ejecuta todas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vamos a mandar datos, vamos a tenerlas dentro del loop y cada cierto tiempo lo vamos a, digamos, temporizar para que cada cierto tiempo esté mandando datos. ¿Listo? Bueno, esta es una maqueta de este curso y en este curso eh, aquí tenemos la maqueta y esta maqueta tiene unas conexiones. ¿Listo? Estas son las definiciones de dónde físicamente están cada uno de los elementos conectados al microcontrolador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto que es un sensor, uno de los dos sensores, estos de acá, ¿cierto? Estos sensores, uno de los dos, aquí está el otro, uno está conectado al 13 y el otro está conectado al 12. ¿Listo? Y con este código, con estos dos códigos, estamos diciendo uno está conectado al 13, el otro está conectado al 12. ¿Listo? Y así sucesivamente. Con cada uno de los sensores que tenemos y de las luces LED que tenemos, cada uno tiene su posición. ¿Listo? Entonces, básicamente, esto, como yo estoy trabajando con esta maqueta, se pone aquí al inicio y ya va a tener los pines asociados con ciertas variables, llamémoslos etiquetas. ¿Listo? Estas son etiquetados, aquí estamos haciendo una definición y básicamente estos define lo que van a hacer es que donde aparezca ese conjunto de letras o esa etiqueta, el compilador lo va a reemplazar por el número. ¿Listo? Entonces si yo escribo esto en cualquier parte del código después de que la defino, él simplemente va a reemplazar eso por 13. ¿Listo? Claramente esos nombres, digamos, están corticos, no dicen nada. Yo podría, por ejemplo, poner aquí, por ejemplo, let
rojo 1, y de esa forma va a ser mucho más fácil leer el código. ¿Listo? La cantidad de texto que yo uso en las variables no importa, no le importa al compilador, solamente para que nosotros lo entendamos. ¿Listo? Pues podríamos ponerlos así, LED amarillo 1 y así sucesivamente. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Bueno. No, allá tampoco. Bueno, entonces vamos a continuar. Del universo del Arduino o de los microcontroladores, hay unos pines que se conocen como GPIO, ¿cierto? Es General Purpose Input Output. ¿Listo? Son pines de propósito general de entradas y salidas. Como pueden ser entradas o salidas, nosotros debemos definir si va a ser una entrada o una salida. ¿Listo? Pues por ejemplo, aquí voy a utilizar la palabra pin mode y voy a decir que el LED rojo 1, ¿qué es? Una salida o una entrada. Una salida, ¿cierto? El microcontrolador le va a mandar información, entonces del microcontrolador sale. ¿Listo? Porque yo defino, pues yo para qué lo voy a redefinir todo el tiempo, ¿cierto? Yo lo defino una vez, ya le digo al microcontrolador, eso es una salida, esa salida no va a cambiar, digamos que es bastante permanente, yo lo defino en el setup. Y normalmente, como medida de protección, una vez se define como salida, se le pide al pin digital que se apague. ¿Listo? Pues aquí tenemos un LED y eso no nos va a matar, pero si tenemos una cortadora o un motor muy potente, podría generar algún tipo de problema. ¿Listo? Entonces ya con esto lo definí como salida, definí que estuviera apagado, ¿cierto? Aquí también hubiera podido utilizar, por ejemplo, false como apagado, cualquiera de las dos funciona, y ya en el loop puedo tener el comportamiento, puedo definir mi comportamiento. Entonces, perdón, ¿qué es lo que hace lo que va en mode y digital right? Esta es una función, pues realmente es una subrutina que le está diciendo al microcontrolador, este pin quiero que se ponga en un modo, y el modo en el cual yo quiero que se ponga es el modo salida. ¿Listo? Entonces acá le estoy diciendo, voy a modificar el modo de un pin, este es el pin y quiero que sea una salida. ¿Listo? Entonces esta digamos que es la definición o la subrutina, que en este caso es una subrutina. Esa es la subrutina que yo quiero que se ejecute y le paso los argumentos a la subrutina. Le estoy pasando dos argumentos, el orden de los argumentos importa. Entonces el primer argumento de esa subrutina, podemos venir acá y poner pin mode Arduino. Y acá está la documentación. Entonces nos dice que configura la salida dependiendo de si es entrada o salida. Y nos dice el pin y el modo. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces aquí lo defino. Y acá tengo otra subrutina que es el digital write, que lo que va a hacer es pedirle al microcontrolador que envíe una señal por ese pin, en este caso de apagado. ¿Listo? El código, el que se conoce como el Hello World, ¿cierto? Básicamente, hola mundo en microcontroladores es hacer parpadear el LED. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos parpadear un LED? Puede ser con pulsos, pero ¿qué le tengo que decir al programa? Es que se active. Listo, que se active.
Entonces un digital right, LED rojo, 1, true, y ya. Bueno, pero Ujú. ¿cómo hago para que Ahí ya aprendió. No, ¿Cómo? el mismo, pero falso. Si yo cojo esto del mismo pero falso, ¿qué va a pasar? Se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. ¿Ustedes saben cuánto tiempo le toma hacer un loop a esto? Le, le toma 1 sobre más o menos 1.000.000 por segundo. 1 sobre 1.000.000 por segundo. O sea, un microsegundo. Un poquito. Ajá. Vamos a poder ver el parpadeo o no. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si lo hacemos varias veces, pues parpadea súper rápido. Sí, sí. ¿Qué es aumentarle el tiempo? No, no le aumentamos la salida. Aquí le estamos ponerle tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacerle? Vamos a pedirle al microcontrolador que espere un retraso, que espere un cierto tiempo. ¿Cuánto queremos que parpadee? Un segundo. Entonces, un segundo prendido, un segundo apagado o un segundo en total. Esa es una pregunta que hay que hacer. ¿Listo? Entonces, en este caso va a estar un segundo prendido, un segundo apagado. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos que fuese un segundo en total, sería medio segundo prendido, medio segundo apagado. Listo. Vamos entonces aquí a la documentación, delay, a ver si la encuentra, no la encontró. Ah, aquí está. Listo. ¿Qué nos dice? Pausa el programa por un tiempo en milisegundos. ¿Listo? Por eso lo pongo así. Aunque también existe uno, por ejemplo, delay microsegundos. Entonces lo pausa por una cantidad de microsegundos. Listo. Entonces aquí ya lo tenemos. Tenemos un LED que está como salida. Lo apagamos inicialmente y luego lo ponemos a parpadear. ¿Listo? ¿Y ustedes cómo van? Ya descargó. Ya descargó. Listo. Entonces, escribamos. Necesitamos entonces escribir el define, LED rojo en el 5. Antes de eso, ahí estoy definiendo etiquetas que sean más fáciles para mí, porque poner 5 en toda parte no tiene mucho sentido. Ese LED rojo está conectado al pin 5, o sea, físicamente está en el pin 5, pero es para que el código sea más fácil de leer, ¿cierto? Ahorita tenía LR1, es muy difícil de leer. Es mejor que sea así más explícito. Entre los nombres sean más largos en las variables, mejor. Ah, es porque ya había un código en el microcontrolador. Listo, solo necesitas el rojo por el momento. Sí, Ese ya lo único, camino que prendería sería ese. no, sería Ese. uno de estos dos. Ah, él tiene un programa ahí y quién sabe qué esté haciendo el programa. Listo, todavía no hemos subido el código. Y necesitamos esto, muchachos, el setup y el loop. Aquí es súper importante el uso de mayúsculas y minúsculas. Si nos equivocamos en una mayúscula y en una minúscula, el código no lo entiende.
Y debe ir un punto y coma final. Sí o sí. Y los puntos y comas son obligatorios en C. En el lenguaje C o C++ son obligatorios. Siempre. Después de una orden se pone punto y coma para que entienda que se acabó, que acabamos de darle una orden. Pues los semáforos están apagados. Sí. Ya. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, muchachos, aquí en Select Board, aquí me está apareciendo en el puerto de comunicación 19. Si no les aparece, si les está apareciendo, no les está apareciendo. ¿Dónde? Boa. ¿Listo? Entonces, aquí, quieren, vámonos a Board. Ahí está el puerto de comunicación 5. Este. Sí, el mío está en el 19, en el tuyo está en el 5, no sé, el tuyo en otro debe estar. Listo. Aquí en Board, nos vamos a Tools, Board, aquí ahí están los ESP32. Esto hay un montón de referencias. Nosotros la referencia que tenemos aquí es la de aquí que dice ESP32 S3 Dev Module. Al principio está. Es la S3, SP32, S3 Dev Module. Listo. Y ya básicamente vamos a darle aquí en la flechita que es para subir el código. Entonces lo que va a hacer es compilar el código. Una vez lo tiene compilado, lo sube aquí en esa flechita. Depende del dispositivo que tengamos. En este caso es ese. Si tuviéramos un PLC ERCOS, tendríamos que saber cuál es el ESP que internamente tiene el PLC ERCOS y se selecciona ese y se sube. Listo. La costumbre del Excel. Listo, el mío ya se está escribiendo y en este caso podemos ver que ya está parpadeando. Listo. Ya tenemos el LED parpadeando. Una pregunta. Sí, Es básicamente la programación de un semáforo en la ciudad. sí, Bueno, Dios. se puede programar. Es que El puerto, no selecciona el puerto. ok, yo debo venir a. Vas a port, ahí, y lo pones. Y le doy. Ajá. Listo. Muy bien. Chicos, entonces ya tenemos el primero. Listo. Vamos entonces a agregarle complejidad, ¿cierto? Y vamos a utilizar, por ejemplo, uno de estos botones, ¿cierto? Ahí tenemos un, ¿cómo? Que podría ser una entrada, podría estar relacionada con un sensor, o si quieren podemos utilizar un sensor real, que son estos sensores de luz. ¿Listo? Entonces, para hacerlo, estamos utilizando el LED rojo. Voy a utilizar el LED rojo, el LED amarillo y el LED verde.
Entonces los voy a nombrar. Listo. Que serían el 5, 4 y 6. Está prendido. Sino que le puse los dos falsos, entonces quedó apagado. Listo. Vamos entonces a hacer esas etiquetas, el LED rojo, el amarillo y el verde. El amarillo y el verde. Sí. Listo. Entonces ya tenemos los 3 LEDs. Va a ser una programación muy sencilla. Inicialmente vamos a hacer la programación de un semáforo en su ciclo normal. Entonces para eso vamos a necesitar, voy a copiar esto, porque tengo que definir el modo para el amarillo. Y el modo para el verde. Esto. Entonces ya estoy definiendo el modo salida para el rojo, para el amarillo y para el verde. Sí, LED pin mode de amarillo. Okay. No, pero estoy en el setup. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. LED rojo, LED, pues, más así. No, yo debo entender, no estoy metiendo. Listo. Muy bien. Entonces voy a hacer el funcionamiento del semáforo, que sería LED rojo, amarillo y verde. Entonces claramente en el primero no pueden estar los 3 prendidos. Entonces voy a poner false, false. Ahí tengo el primer comportamiento, ¿cierto? El rojo está encendido, los otros están apagados. Vamos a darle cuánto tiempo al rojo. Entonces le voy a dar 2 segundos al rojo. Luego de que le doy 2 segundos al rojo, pasamos al verde. Entonces, normalmente vamos a pasar al verde. Verde, true. Le voy a dar 3 segundos al verde. Luego de que está en verde, le voy a dar 1 segundo al amarillo. Y ya de esa forma, voy a compilar el código y ya tendríamos el funcionamiento de un semáforo normalito. Ustedes van a programar la toma de los datos y el envío de los datos. Entonces toman y envían. Ya que básicamente los datos que saca el torquímetro llegan al PLC. Ujú. Listo. Entonces ya tenemos el funcionamiento. Ahí está. Verde. Mi amarillo está malo.
Listo. Él pasa a verde, después debería pasar a amarillo. El amarillo no se enciende. No sé si lo hice mal. No, ahí está. Está. Hay un problema con eléctrico, con el LED, ¿cierto? Pero ya está en su funcionamiento normal. No entendí qué pasó. ¿En dónde es la línea 27? En la línea 19, en la línea a todos los amarillos, el define, ¿cómo está definido? La parte de arriba. Ah, eso. Sí. Listo. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, vamos a usar alguno de los dos sensores de luz. Entonces, para los sensores de luz, vamos a usar el LDR1. Entonces, el sensor de luz está en el 13. Listo, este define lo voy a llamar sensor 1. Es el 13. Entonces, el sensor 1 va a estar en el 13. Y voy a empezar a obtener esa información. Está en el pin 13. Así uno pone el 1 de 6, ya. Ajá. Listo. Muy bien. Ese 13 significa. La conexión eléctrica. Hay un número, está en el. Acá tenemos un número 13 en alguna parte. No se logra ver. Pero alguno de estos pines es el pin 13. Ok. Y el LED está conectado eléctricamente a ese pin. ¿Listo? Está eléctricamente conectado a ese pin. ¿Listo? Para poder ver la información que nos está llegando del sensor, vamos a utilizar el puerto de comunicación serial. Entonces vamos a iniciar la comunicación serial con una velocidad de transmisión de datos. Vamos a utilizar el serial begin. La S tiene que estar en mayúscula. Creo yo que la S tiene que estar en mayúscula. Y vamos a poner 115.200. Eso significa la velocidad, la cantidad de caracteres que van a pasar por el cable del microcontrolador al computador. Eso sale de... Esto utiliza un puerto, esto tiene una comunicación serial. La comunicación serial tiene unos estándares de comunicación, unas velocidades de transmisión de datos. Entonces, cuando yo lo abro, desde aquí, desde el monitor serial, aquí me dice cuáles son las velocidades de transmisión por defecto, ¿cierto? La más utilizada, aunque es relativamente lenta, es la de 9600. Para estos microcontroladores SP32, lo normal es utilizar 115.200. Listo, entre más caracteres mandamos por un puerto de comunicación, más datos vamos a poder mandar, pero también más fácil es que se pierdan. Listo, entonces hay que tener un compromiso. ¿Okay? Digamos que ustedes con el PLC no van a tener comunicación serial normalmente. Que ¿Cómo? que te pierdan los datos es que pues, lleguen con caracteres. Sí, o sea, supongamos que tú mandaste un 8 y llegó un 7. ¿Listo? Se pierde la integridad del dato. Esto no llega al que es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, acá tengo la comunicación serial y antes en el loop vamos a poner un entero y vamos a recuperar el valor del sensor y vamos a hacer un analog read. Vamos a hacer una lectura analógica del sensor. Listo. Entonces, en esa línea lo que estoy haciendo es pidiendo la información al sensor y la estoy guardando
en la variable llamada valor. ¿Listo? Vamos bien. Y ahora simplemente voy a utilizar el serial println para enviarme el valor. Estoy enviándome el valor desde el microcontrolador al computador. LN. LN. El LN es De... la función. No, está el print y está el println, que esta es una nueva línea. Entonces imprime el valor y genera una nueva línea. Le da como enter al terminal para que los datos se vayan alineando uno por uno. Listo. Entonces voy a subir esto. Voy a darle subir. Se va a compilar. Y luego de compilar va a subir el dato. Perdón, va a subir el código. Y con el código ya vamos a poder tener la información del sensor. Listo. Estas funciones que estamos usando son específicas del Arduino y el ESP. Por ejemplo, en el caso del PLC, el PLC va a venir con un manual y vamos a tener las funciones que podemos usar. ¿Cierto? Ahí el sensor lo que haría es Muy bien. prendimos el sensor y ya Sí, en este momento lo que hicimos fue lo del sensor. prender. Pero entonces, Pues, si yo le pongo la mano no hace nada, o sí, ¿qué cosa? al sensor no. Yo en este momento estoy en el USB. Voy a cambiar al UART. Y claramente tengo que cambiar el puerto de comunicación porque lo cambié. Y probablemente sea el 47. Listo. Muy bien. Listo. Por favor, cámbienlo. El puerto de comunicación lo cambian físicamente. Lo pasan del USB al UART. La conexión. La pasamos al UART. Eso les cambia el puerto en el computador. Entonces tienen que ir a Tools, Port, no, en puerto, allá abajito. Y debe ser alguno de esos dos. Si no sabes cuál es, entonces simplemente desconectas, te sales, vuelves a entrar y siguen los dos. No, no aparece ningún puerto. Listo. Tools. Entonces, O lo selecciono y corro a ver. en ese caso, no, en ese caso vamos a tener que descargar un driver. El driver Yo le selecciono el 3. CP es este. Tenemos que descargar e instalar el driver del Silicon Labs, ¿cierto? Nos va a aparecer, lo escribí de esta forma, driver SP32, vamos a Random Nerds y acá está el driver. Listo, aquí podemos darle clic, aquí en instalando drivers, más abajo, ahí, ese es. Le das clic ahí, eso va a generar un driver. Le damos clic ahí y aparecen descargas. Y acá está, el Universal Driver. Extraigo. Lo extraes y lo instalas.
Listo. Y lo instalo. Sí, pero para la instalación, lo que tenemos que hacer, vamos a grabar pantalla porque yo ya lo había hecho, es, vamos a Windows, clic derecho ahí en la ventanita. Vamos a irnos a administrador de dispositivos. Y en administrador de dispositivos, por aquí nos aparece el CP2102. Clic derecho y le dices actualizar controlador. Listo. Y le dices examinar mi PC en busca de controladores y lo buscas. Listo. Descarga. Descargas y ahí debe estar la carpeta. Tenemos. Si no está bien. Ahí está, CP20. Listo, le das a aceptar. Le das siguiente. Listo. Ya entonces tienes instalado. Y ya al tenerlo instalado en el Arduino, ya te debe aparecer el puerto. En tu caso no es ni el 3 ni el 4, ya te debería aparecer un nuevo puerto, el 6. Listo. Entonces ya con eso vamos a tener, veamos. Entonces ya con eso tenemos el sistema funcionando. Tenemos ahí el semáforo funcionando y ya tenemos los datos del, ¿cómo se llama? No hay Del que sensor. cambiar esto. No, Voy a contestar esto que sí. listo. Espera, cumplir. Ujú. No podemos empezar a programar hasta que no llegue bueno, PLC hasta que no llegue. Podrían descargar el manual y mirar qué trae ese manual y qué se puede hacer, por ejemplo, con un SP32 como estos para hacer las pruebas. ¿Cierto? Porque si, digamos, el torquímetro, que es un sensor de corriente, y el de torque y el de velocidad son sensores de corriente, pero si son entradas, por ejemplo, analógicas como esta, simplemente con estos dos sensores podemos suponer que son las velocidades y el torquímetro, pero eso va a depender del manual. ¿Listo? De qué tiene el manual. Muy bien. Entonces, ya simplemente vas a monitor serial. Arriba hay una lupita, por acá arriba. Y le vas a cambiar la velocidad a la velocidad que le pusimos, que es de 115.200. Y si ya tenemos 115.200, vamos a resetearlo. Ah, no, ya está. Entonces ahí nos está marcando el dato, ¿cierto? En mi caso está marcando alrededor de 1000, en tu caso está marcando por allá por... Pero eso que Es un valor que está asociado con la cantidad de luz que está teniendo el sensor. Esto. El sensor es este que tengo acá. Entonces, si yo lo tapo, podemos ver que se fue hasta los 18, 23, ¿cierto? En mi caso está bien bajito. Y si yo lo destapo, pues aumenta. Listo. Si no está disminuyendo, probablemente es el de allá. Este, si no está disminuyendo, mira que sí. Esto. Entonces podemos ver que hay unos niveles. Con esos valores
ya podríamos nosotros generar cambios en el código, ¿cierto? Entonces, para eso, lo que voy a hacer es, voy a coger el código, voy a coger solamente el loop, listo, y me voy a ir para Gemini. Listo. Entonces yo ya estoy en Gemini. O ChatGPT, el que quiera. Lo que voy a hacer es decirle, quiero que generes, hay que darle un poco de contexto. Entonces, este es el código actual para un semáforo. Y quiero que, dependiendo del valor del sensor, medido por el ESP32, cambies el comportamiento a modo noche. No le voy a dar más datos, pero te lo voy a dejar así. Y le voy a dar enviar al que me dice. If y un else. Pone un if y un else. Listo, entonces pone un umbral y pone el modo normal, y por el otro lado pone un modo parpadeante. Listo. Lo voy a copiar el código y lo voy a pegar. Claramente solamente lo pegué en el loop. Ese umbral de noche, en mi caso, está muy alto. Lo voy a poner en 800. Me hizo el loop, el modo normal y el modo noche. Está bien. Lo completo así, lo pego ahí. Sí. Esto en mi caso lo hizo todo dentro del loop, pero es más fácil leer el código así, como se los entregó a ustedes. Y lo cargo. Y lo cargo. ¿Cuál es el umbral? Si el valor es menor a 1000. Ah, pero en su caso sí les funciona. Está bien, 1000 les funciona. Ese 1000 que significa. Es un valor que le llega del sensor. Es un valor proporcional a la cantidad de luz que tiene el sensor. Okay. Ya lo monto. Listo. Entonces, acá me dice que el valor del sensor es 1039. Puedo hacer así. El valor es 1039. Cuando yo lo tapo, baja a 19. En este momento está en modo noche activo. Debería estar parpadeando el amarillo en mi carro. Pero como mi amarillo está malo, lo voy a cambiar. Voy a cambiarlo. Sí. Rojo. En mi caso lo voy a poner que parpadee el rojo porque mi amarillo está mal. No,
Nada más que le borraste demasiado. Ese es el que tenía. Listo. Modo noche, modo normal, loop y setup. Habías borrado el setup. Listo. Entonces, mi caso está funcionando. Lo voy a tapar. Voy a esperar el valor del sensor. Ahí llega el valor del sensor 25 y en este momento se queda parpadeando de noche, modo noche. Y sale el modo noche. ¿Qué es lo que me dice eso? Si me dejó menor a 1000, no, noche. Sí, pero entonces vámonos a el serial. Bonito. Sí, me queda solamente el amarillo y se lo quita al sol. Brutal. Listo. Entonces Eso ya. es lo que pasa a las 3 de la mañana. Mm. Pero todo, pues esto ya va más de como para ahorrar energía. El profesor los que iluminando ¿por qué hacen eso? Eh, yo creo que hay muchas razones. Una es para evitar que la persona se quede parada esperando, ¿cierto? Básicamente ese amarillo parpadeante significa pare, pues reduzca la velocidad y pase con cuidado. Simplemente es eso. Hay tan poquito tráfico que básicamente tenemos eso. Esto, entonces, si se dan cuenta, ahí con estos amigos imaginarios podemos crear el código que permita hacer lo que necesitamos. O sea, ¿Listo? realmente no tenemos que, o sea, sí tenemos que saber las bases, pero él nos puede, Ustedes tienen que entender qué está haciendo, ¿cierto? Pero entender qué está haciendo solo requiere tener unos conceptos muy básicos de la programación, ¿cierto? Por ejemplo, en este código, en mi caso, él tiene un if y un else. Entonces el if y el else es una bifurcación. Él toma una decisión y se va por uno de los dos caminos y lo ejecuta. ¿Es? Eh, ya. una cosita. Es que espera que Vamos termine el ciclo. a, hoy no tiene horarios por laboratorio, vamos a ir mañana a medir las baterías. O no vas a estar, yo le dije a ellos que le pidieran a Alex o algo. El problema es que le ponen más al batería. Algo de 12 voltios, sí, pero mi pregunta es porque los cables de las baterías son gigantes, pues esos calibre cero, entonces Pero tú no le vas a conectar entre las dos baterías. Lo que necesitas hacer es coger, por ejemplo, las puntas del multímetro eh, y meterlas. Las Los, baterías. o sea, hay que medir una batería por batería. Porque yo la vez pasada que cogía, pues marcaba.